nuevo, después de algunos años, pero creo que uno siempre se siente societario. Déjame ver cómo, ok, creo que ya aprendí a compartir mi ventana. Entonces, bueno, como les decía, es un gusto poder estar en contacto con todos ustedes. Como Pedro dijo, yo soy, bueno, sanmarquina, San Fernandina, soy de la promoción 2008 y ahorita me encuentro haciendo mi residencia de neurología en la Universidad de Rochester, en Nueva York. Y voy a tratar de, bueno, contarles un poco acerca de mi experiencia y cómo yo creo que de pronto mi participación en sociedad científica, mi participación en investigación puede haber influido en mi carrera, en mi trayectoria profesional. Por supuesto, es un enfoque muy personal, yo creo. Cada uno le puede dar un enfoque diferente, pero si mi experiencia puede servir de algo a alguno de ustedes, bueno, es, yo estaría encantada de contestar cualquier pregunta que ustedes tengan o poder compartir, bueno, mi experiencia en ese aspecto. Entonces, bueno, en esta primera diapositiva, bueno, aparte de mi nombre y todo eso, más o menos ven cuál ha sido mi trayectoria desde en el punto de vista académico, ¿no? Estuve primero en San Fernando, completé la escuela de medicina, luego de hacer Serum me fui a hacer investigación por un año, que fue dedicado en la parte de neuroimágenes, voy a hablar un poco más de eso también adelante. Y bueno, ahorita me encuentro en la Universidad de Rochester haciendo mi residencia en neurología. Entonces, bueno, eso es lo mismo que comento acá. Cuando estuve en la escuela de medicina, participé de sociedad desde que estuve en el primer año, al inicio más como parte de CEPAIS, creo que así fue como más, empecé a involucrarme en sociedad, inicialmente a partir del CUMIS, pero después también pudiendo participar en las actividades de los otros comités. Creo que en sociedad aprendí muchas cosas, cosas acerca de investigación, científicas, también cosas logísticas y bueno, además el poder haber aprovechado las diferentes capacitaciones que se ofrecen, ¿no? Lo cual es muy bueno y compartir con otros estudiantes, otros chicos de mi promoción, otras promociones que tenían de pronto intereses similares. Y a la par, bueno, por supuesto, participando también de la universidad, de la escuela, creo que fue, en general yo siento que fueron unos 7 años muy fructíferos, ¿no? Y siempre tengo un agradecimiento muy grande a San Fernando y a Sociedad Científica también, ¿no? Como mencionaba, luego de hacer mi Serum, me fui a hacer investigación, estuve en un laboratorio que utilizaba neuroimágenes para estudiar enfermedades neuropsiquiátricas y ver sobre todo lo que es la conectividad en el cerebro a través del uso de resonancia magnética de difusión. Esa fue una experiencia muy interesante para mí, muy nueva, pero en la que además pude poner en práctica algunas de las cosas que había aprendido en la universidad, ¿no? Aprendí muchas cosas y a la vez creo que también me sirvieron muchas experiencias que ya había tenido antes. Y después de eso es que empecé mi residencia en neurología hace ya casi 2 años. Ahorita estoy terminando el segundo año y ahorita estoy en la Universidad de Rochester, ¿no? Entonces, hablando un poco más de cómo yo creo que sociedad científica como institución puede influir, como al menos yo siento que influyó en mí o cómo me ayudó en esa trayectoria profesional que he tenido. Definitivamente, como hablaba de las capacitaciones, ¿no? Que si bien es cierto, la mayor parte de ellas son de pronto enfocadas a la parte de investigación, en donde hablamos, no sé, los sábados científicos, donde se hacen revistas, los cursos de medicina basada en evidencia, pues hay, ahora creo que también está el curso de metaanálisis, que cuando, bueno, yo estaba en parte de sociedad científica recién se estaba iniciando, ese curso de metaanálisis y revisiones sistemáticas, pero definitivamente todos esos conocimientos, el aprender también, como decía, a redactar un artículo, a redactar un manuscrito, aprender, no sé, de gráficos, de procesamiento de información, uso de algunos tipos de procesadores estadísticos como Stata o SPSS. Todo eso definitivamente me ayudó en el momento que estuve en un laboratorio de investigación o cuando he querido hacer investigación. Ciertamente todas esas capacitaciones fueron
muy útiles y muy valiosos para mí. A la vez, también hay otras capacitaciones que de pronto no son tan orientadas a la investigación y que siempre son importantes, ¿no? Como las pasantías de neurocirugía, neurología, también hay de cardio. Alguna vez hicimos un curso de EKG, por ahí que llamábamos doctores también a hablar acerca de temas de distinta índole, ¿no? Acerca de TB, en el día de TB, o del cáncer de mama, cuando estábamos haciendo todas las actividades por el Día Mundial del Cáncer de Mama, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, de una manera u otra, creo que todas esas capacitaciones, creo que todo proceso de aprendizaje o toda información adicional que uno pueda adquirir siempre puede llegar a ser muy valiosa. Y en ese sentido creo que Sociedad Científica hace un muy buen trabajo en poder brindar capacitaciones adicionales a los estudiantes de medicina, más allá de todo lo que aprendemos, ¿no?, en la universidad. Además de eso, bueno, hay la posibilidad de participar de eventos científicos. Creo que si bien esto se puede hacer siendo parte o no siendo parte de Sociedad Científica, algo que hacíamos cuando estábamos en Sociedad Científica era poder hacer prácticas de cómo eran nuestras exposiciones o nuestras presentaciones para los congresos, o para presentar pósters o cosas así, lo cual creo que es muy valioso, porque el poder transmitir información es algo que es muy útil en la carrera médica, no solamente en la parte de investigación, sino en general en toda la carrera médica, ¿no? Entonces creo que eso también es muy importante. El poder ir a eventos científicos también es algo, creo que es una oportunidad muy valiosa, en el sentido de poder encontrarte con personas de otros entornos, poder aprender de ellos, poder aprender también de las charlas que se dan y todo eso, ¿no? Networking es algo que creo que cuando yo estuve en la universidad nadie me habló tanto de networking, y aprendí después, pero eso es algo muy valioso que tenemos nosotros en San Marcos en general, y en Sociedad Científica también se incluye en eso. En San Marcos en general lo digo porque al ser una universidad antigua, al ser la universidad más grande en el Perú, eh, solo el hecho de decir que eres de San Marcos, muchas puertas se te van a abrir, ¿no? Si además, bueno, tienes contactos a la científica, también eso es importante, ¿no? Y yo en particular podría nombrar, ¿no?, algunos ejemplos para mí, ¿no? Cuando yo estuve en la sociedad científica pude conocer un poco más de PAMS, trabajaba con nosotros, hacía ciertas capacitaciones anualmente cuando iban a Lima, y de esa manera conocí a uno de los doctores con los que en verdad vine a rotar acá en Estados Unidos, después de terminar la escuela de medicina, que es el doctor Bertolini, y creo que todas esas conexiones siempre son muy importantes, ¿no? Tratar de mantener esas conexiones, porque en general creo que todos los sanfernandinos siempre están dispuestos a ayudarnos de una manera u otra, entonces creo que eso también es muy bueno. Eso es algo particular de pertenecer a un colectivo, ¿no? Como decía, no es solamente la sociedad científica, también es San Fernando mismo, e incluso San Marcos, que te permite poder hacer esas conexiones. Y como colectivo, bueno, creo que lo más valioso que yo saqué de sociedad era el hecho de poder compartir con otras personas que tenían intereses similares que los míos, poder de pronto eh, participar en hacer un póster con alguien más, en tratar de hacer algún trabajo de investigación con alguien más, o participar en capacitaciones como las que hablábamos, ¿no? Entonces creo que eso es muy bueno, y sentir que tienes una identidad dentro de, de, la, de la comunidad, digamos, científica académica, siempre es algo bueno, ¿no? E identificarte como tal es algo también muy valioso, porque hace que los propósitos que tengan no sean de pronto solamente personales, sino que también quieres hacer que tu institución crezca, ¿no? Entonces creo que eso en cuanto a la Sociedad Científica de San Fernando como colectivo. Ahora, como sabemos, bueno, la sociedad científica, su fin primordial sería tratar de impulsar la investigación en los estudiantes de medicina, ¿no? Y la investigación en sí, yo creo que también tiene un impacto muy importante. Yo lo he visto, es cómo yo creo que ha impactado
y, y ambos combinan, ¿no? Y ambos son, creo, importantes. Personalmente creo que después de medicina de pronto me enfoco más en el aspecto intelectual y el aspecto material va de pronto más al hecho de poder hacer artículos y poder publicar, que también es parte del proceso intelectual, pero que si tienes un enfoque en eso, también te puede llevar a conseguir cosas materiales de pronto más importantes en ciertas etapas, ¿no? Como voy a mencionar. Entonces, respecto al aspecto intelectual, creo que eso es algo que yo valoro mucho. Involucrarte en investigación hace que tu curiosidad científica se desarrolle, desarrolles un pensamiento lógico y sistemático, un pensamiento crítico, aprendes a analizar evidencia y, como mencionaba, también aprendes a transmitir información, ¿no? Tanto de manera oral como de manera escrita. Y todo esto, si bien es algo esencial cuando haces investigación, es algo que además también es muy útil en el ámbito clínico. Y es el motivo por el cual yo considero que la investigación debe ser algo muy importante en la universidad y en la escuela de medicina para todos, porque esto, aún más si no te dediques a la investigación en tu carrera, es algo que se puede aplicar muy bien, ¿no? Yo aquí acá en Estados Unidos en realidad lo noté mucho más, porque acá hay médicos que hacen una línea en donde son médicos cirujanos, digamos, pero a la vez son PhD y hacen una carrera de investigación más dedicada. Y es un programa más largo, ¿no? O sea, normalmente acá la escuela de medicina la empiezan después del college y hacen 4 años, pero si además hacen el PhD es algo de 6 o 7 años. Y aunque no es algo necesariamente que siempre va a ser así, generalmente cuando ves a un médico que además es PhD, ves que tiene un sistema de pensamiento mucho más sistemático, mucho más lógico, y que se basa mucho más en la evidencia, lo cual siempre es muy resaltante y bueno, en lo particular, yo valoro bastante, ¿no? Y como mencionaba, todo esto también es aplicable al ámbito clínico, porque todas estas cosas en realidad se aplican al tratamiento también de pacientes en el día a día, al proceso diagnóstico, al proceso terapéutico y también a cómo se documenta la información médica, que sería más en la forma de transmisión de la información que mencionaba. Y bueno, algo que, si no me equivoco, esto ha salido el día de hoy, y eso es en general, ¿no? Que todos nosotros como médicos somos en realidad científicos y tenemos la obligación de poder hacer llevar esa información a nuestros pacientes y a la comunidad, ¿no? Que es otro de los pilares de la universidad, que es la extensión social. Y la extensión social no solamente es el hecho de hacer labores comunitarias o labores de servicio social, sino también el cómo nosotros transmitimos la información científica a todo el resto de la comunidad. Entonces es parte de nuestra labor poder transmitir qué parte de los conocimientos o de la información que está en el exterior es realmente cierta o no cuando nosotros hablamos con un paciente, ¿no? En Perú creo que eso es particularmente importante porque lamentablemente a través del tiempo la credibilidad del médico se ha deteriorado un poco, pero es algo que ojalá empiece a mejorar, ¿no? Y bueno, después hablaba de lo que es el aspecto material, que en realidad es lo que nosotros siempre queremos en la investigación, es poder consolidar todas esas hipótesis, estudios que hacemos, observaciones, análisis de información, poder consolidarlos en algo, en un paper, en un póster, en una publicación finalmente, porque esa es la única manera en cómo esta información se va a poder transmitir a los demás, ¿no? Entonces esa transmisión escrita de la que hablaba finalmente va a resultar en algo material, que a la vez puede tener también otras repercusiones o tiene un valor agregado en el sentido de que todos estos trabajos que se originan o todas estas publicaciones obviamente van a poder hacer que generes un currículum. En ese aspecto yo creo que tenías presentaciones durante la universidad, tuve una publicación
tuve algunos pósters en congresos, entonces todo eso obviamente sumaba mi currículum. ¿Cuánto eso me ayudó en ir a las posiciones de investigación o ahora como residente? Bueno, no sé qué tanto, ¿no? O sea, es algo bastante difícil de saber exactamente, pero igual tenía esa experiencia y es una parte importante que se considera dentro de los currículums, ¿no? La parte de generación científica o de participación en investigación. Para aquellos que realmente están interesados en hacer una carrera en investigación, ciertamente tener todas estas publicaciones, tener esos pósters o presentaciones, van a poder ayudar a consolidar una posición académica, ¿no? En Perú no estoy muy segura cómo es que se generan los rangos académicos, ¿no? Pero por lo que aprendí cuando estuve en el laboratorio, ¿no? Bueno, nosotros escuchamos, ¿no? De los distintos rangos académicos que existen, de profesor asistente, auxiliar, profesor principal, y en general acá el pasar de un rango a otro básicamente depende de tu producción científica, de cuáles son tus grants y de todo eso, ¿no? ¿Qué otros aspectos que se pueden asociar a esto, a qué tan productivo seas y cuántas publicaciones tengas? Si hay alguno interesado, ¿no? en venir a Estados Unidos, otros aspectos importantes de pronto de esto es el poder acceder a ciertos tipos de visas luego de completar el entrenamiento, ¿no? Entonces, eso yo diría que son los dos aspectos más importantes o los dos aspectos que, cómo la investigación influye en la carrera médica, ¿no? Y bueno, hablando un poco más de mi experiencia, bueno, mi experiencia en investigación, como mencioné, bueno, en la universidad, trabajé, ¿no? en los proyectos que tenemos dentro de los cursos, los proyectos de patología, de farmacología, también el proyecto de epidemiología, que en mi grupo finalmente lo terminamos publicando, y de ahí como parte de sociedad científica participé en la generación de algunos pósters y abstracts para mandar a congresos, básicamente locales y como parte de FELSOCEN en el Congreso Científico Internacional. Y ya después de que terminé la escuela de medicina, en realidad, la primera vez que estuve en este laboratorio, que es un laboratorio de neuroimágenes, fue justo antes de empezar mi serum. O sea, había terminado mi internado y tenía un par de meses antes de empezar mi serum, y fui por una pasantía muy corta, ¿no? Por 2 meses. Quizás ese fue el momento en el que me di cuenta cuánto en un laboratorio de investigación grande, primero cuánto es que demora todo el procesamiento de información, porque inicialmente yo pensé que 2 meses, bueno, va a ser un tiempo razonable, un tiempo que de pronto me va a poder llevar a terminar un proyecto pequeño, ¿no? Pero nunca había tenido la experiencia de poder estar en un laboratorio grande como el que tuve la oportunidad de estar, ¿no? Entonces, en esos 2 primeros meses tuve un proceso de aprendizaje, ¿no? Acerca de estas técnicas de difusión con resonancia magnética, y participé en el procesamiento preliminar de algunos datos y algunos análisis. Creo que la mayor ventaja que pude obtener de esa experiencia, que como dije fue corta, es primero darme cuenta cuál es digamos, la magnitud de investigación científica a la que se puede llegar con el apoyo de la tecnología y el apoyo de grants grandes, y también cuánto demora todo este proceso científico para poder terminar digamos, en un producto como una publicación, ¿no? Y finalmente, gracias a esta experiencia que tuve corta de 2 meses después de terminar el internado, es que además pude acceder a ya poder regresar como fellow después de mi serum, ¿no? Entonces, como mencionaba, en este laboratorio lo que nosotros hacíamos, bueno, ese es un laboratorio que es parte del Hospital Brigham and Women's, que está en Boston, y bueno, que está asociado a la Universidad de Harvard. Cuando en verdad caminas por Boston, básicamente todos son laboratorios o hospitales y todos están asociados a Harvard. Y hay mucha influencia de la universidad en todo creo que en toda esa área
hay mucha producción científica y creo que es algo muy característico de esa ciudad en particular, ¿no? En mi laboratorio hacíamos el análisis de neuroimágenes para poder entender la conectividad dentro del cerebro en ciertas enfermedades neuropsiquiátricas, ¿no? Entonces yo principalmente trabajé en la parte de esquizofrenia, también trabajé con pacientes con depresión, pacientes que habían recibido terapia electroconvulsiva, y todos esos pacientes se sometían a MRI, a resonancia magnética, y después las imágenes eran procesadas para poder analizar los tractos de sustancia blanca en las distintas partes del cerebro, ¿no? Entonces la primera parte de aprendizaje creo que fue muy valiosa para mí porque aprendí de todo, ¿no? Aprendí a analizar imágenes, aprendí un poco de coding en computadoras para poder analizar estas imágenes. Aprendí un poco de ingeniería para tener un concepto en general de qué cosa era lo que estaba haciendo, ¿no? Y aprendí qué era resonancia de difusión y tractografía y todos los conceptos básicos de resonancia magnética, ¿no? Lo cual fue muy interesante poder trabajar en un equipo multidisciplinario con gente de muchas áreas. Trabajé con ingenieros, biólogos, neurocientíficos, científicos computacionales, psicólogos, neurólogos, radiólogos, psiquiatras. Entonces, en verdad fue un proceso muy, muy valioso y muy interesante, ¿no? Y luego de eso, que en verdad es la parte que probablemente toma más tiempo, poder aprender todo ese conocimiento nuevo y poder aplicarlo. Después de eso, bueno, viene ya el análisis de datos, el análisis de información, en donde empecé a sentir que todo lo que en algún momento había aprendido en sociedad científica, que había aprendido en la universidad, lo podía utilizar, ¿no? Obviamente aprendí cosas nuevas también en el proceso, pero ciertamente sentía que tenía una base en la cual poder, en la cual poder fiarme para empezar a hacer este análisis de datos, ¿no? Y lo mismo para lo que era la presentación de resultados y la redacción de manuscritos. Todo eso, todas estas dos segundas etapas, creo que fue donde más sentí que todo ese conocimiento que había adquirido previamente me fue muy útil. Entonces, tan solo para mostrar un poco de cómo era el trabajo que hacíamos, el primer trabajo en el que participé era acerca de los cambios en la sustancia blanca a través de, o con el envejecimiento, y esto fue en monos, ¿no? Y básicamente lo que hacíamos, entonces podemos ver acá, esas primeras imágenes son de la resonancia magnética de difusión, y lo que ustedes ven en colores son mapas que ya están preconstruidos en base a la anatomía promedio, ¿no? Entonces, primero para poder utilizar las imágenes teníamos que hacer un control de calidad, ver que no tuvieran movimiento, que no tuvieran artefactos, que se pudieran usar, ¿no? Posteriormente pasaban por un procesamiento en donde de ser imágenes, digamos, crudas de difusión, pasaban a ser unas imágenes de tensor, las cuales son analizables. Y después de eso lo que nosotros hacíamos era básicamente todas estas imágenes proyectarlas en un mapa del cerebro que ya estaba predeterminado en base a estudios anteriores para que puedan ser comparables. Porque si nosotros nos podemos pensar en cuando alguien tiene una resonancia magnética, no todos van a estar en la misma posición, o no siempre el corte número 24 va a corresponder exactamente a la misma estructura en todos los pacientes, pero sin embargo, al momento de hacer esta estandarización, lo que tratábamos era de, a partir de ciertas estructuras anatómicas, poder hacer que todas estas sean comparables más o menos a la misma altura, ¿no? Y de ahí, en base a estos mapas que ya existían, podíamos analizar ciertos tractos. Y bueno, esto es algo que fue muy interesante para mí, aprender acerca de tractografía. Creo que la primera vez que pude generar una imagen de tractografía fue algo bastante alucinante, impresionante y muy emocionante, no tan solo porque se ve muy bonito, más que otra cosa, porque en realidad esto es una
una cuestión gráfica, más que nada. El análisis en sí es más numérico, finalmente, pero de una manera visual la tractografía nos puede mostrar cuáles son las conexiones cerebrales, ¿no? Entonces, la resonancia de difusión se ha vuelto algo muy, algo que ha estado muy de moda últimamente, principalmente porque permite analizar la sustancia blanca, ¿no? Antes, la mayoría de investigaciones en la parte de neurociencias se enfocaban más en la sustancia gris, que se asumía que era la parte más importante, y quizás lo sea porque es los cuerpos neuronales. Sin embargo, la conectividad se ha encontrado que tiene una contribución muy valiosa en la parte también patológica, ¿no? Y es ahí donde se empiezan a usar estas técnicas. Y bueno, aquí en la parte de abajo, básicamente lo que estábamos viendo ya es el análisis numérico, porque esta tractografía se genera a partir de, básicamente, la detección de movimiento de las moléculas de agua, ¿no? Porque la resonancia magnética lo que hace es ve la intensidad del movimiento de las moléculas de agua, y en la resonancia magnética de difusión lo que se mide es un índice que se llama anisotropía fraccional, o fractional anisotropy, que es el FA que ustedes ven acá, que básicamente te dice en qué dirección, sí, cuál es la direccionalidad de ese movimiento de agua. Y lo que se asume teóricamente, ¿no?, es que porque los axones son mielinizados, que esta anisotropía debería ser cercana al número 1, ¿no? Mientras más cercana al 1 esté, significa que ese tracto de mielina está más íntegro. Y cuando sea más cerca a 0, significa que está más dañado, ¿no? Entonces, esa, digamos, es la parte más importante en el análisis estadístico, o el análisis de este tipo de marcadores. Y lo que, bueno, finalmente, bueno, lo que nosotros mostramos en este estudio era de que la anisotropía fraccional inicialmente aumenta, ¿no? Que es lo que nosotros generalmente aprendemos, ¿no? Nuestro cerebro se empieza a mielinizar en los primeros años de vida y posteriormente empieza a disminuir, ¿no? Entonces, el valor de pronto de este estudio era primero poder comprobar que aquello que se sabe desde el punto de vista patológico, porque se hacen autopsias y se pueden ver la cantidad de mielinización en distintas etapas de vida, también es reproducible a través de la resonancia magnética con el estudio de difusión, y cómo esto nos puede ayudar a determinar más adelante cuál es el proceso fisiopatológico de algunas enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, eso es solo como un ejemplo de qué es más o menos el trabajo que yo hice en el laboratorio de neuroimágenes en Boston, que como mencioné fue una experiencia muy buena. Después, bueno, acá tengo algunos de los artículos que he publicado. El primero, como mencioné, es el artículo que publiqué cuando estábamos en la Escuela de Medicina, como parte de nuestro grupo de epidemiología. Hicimos un análisis de la encuesta del ENDES y bueno, la llegamos a publicar en la revista de epidemiología. Este trabajo también lo presentamos en el Congreso Científico Internacional, pasó al top 10, creo que estuvimos muy emocionados con todo eso y bueno, finalmente se publicó, ¿no? Y en la parte inferior está un artículo que lo sacamos con el grupo del laboratorio de neuroimágenes, en donde también estudiamos las anormalidades de la sustancia blanca, pero en pacientes con esquizofrenia. Y ese estudio también, bueno, previamente a que se publicara, lo presentamos en una conferencia, ¿no? Y bueno, hablando un poco más de lo que es mi experiencia clínica, que creo también es importante. Bueno, después de terminar la universidad, después de terminar la Escuela de Medicina, me fui al CERUM, hice mi CERUM en Pasco. Bueno, es una experiencia bastante solitaria, creo, pero que de todas maneras aprendes cosas. Creo que es una experiencia que al inicio es
es difícil ciertamente. Creo que salir de la escuela de medicina e ir a un lugar en donde básicamente eres el responsable de la mayor parte de cosas siempre va a ser difícil. Creo que te forma mucho en personalidad, te forma mucho eh, en las cosas prácticas de la medicina de atención primaria, que es diferente realmente a lo que vemos en el internado y con recursos también diferentes. Pero creo que todas estas experiencias valen, ¿no? Desde el punto de vista de cómo mi experiencia en la sociedad científica pudo haber influenciado en esto, bueno, particularmente yo participé en bastantes CUBNIs, entonces creo que definitivamente eso me ayudó en la parte de educación que de todas maneras también hacíamos como parte del CERUM. Eh, Aparte de eso, también había tenido la experiencia de poder de tener ciertos cargos en la sociedad científica o como la secretaria del SEM, y eso también me ayudó en el sentido de que cuando te vas al CERUM, generalmente vas a ser el jefe de tu posta o de tu centro, o lo que sea. Entonces, poder organizar de esa manera el equipo. Y fuera de eso, también creo que, como decía, la participación en investigación te da una visión de tan solo estar pensando en cuáles son los problemas que te encuentras en el día a día y cómo poder solucionarlos. Creo que como Serum es muy difícil solucionar algún problema en particular, eh, principalmente porque está por un periodo que en medio de todo es corto, ¿no? Y que inicialmente empiezas a conocer la población, para el momento que los terminas de conocer ya te estás yendo, y además tienes también muchas trabas desde el punto de vista logístico o administrativo, ¿no? Al ser parte de una institución del Estado que tiene ciertas regulaciones. Pero en general creo que es importante igual en todo momento que esté en una práctica clínica poder ver los procesos desde un punto de vista también crítico y pensar, o sea, ¿por qué eso no se podría hacer mejor? Porque eventualmente si alguien decide estar más en la parte administrativa, es importante recordar todo eso, ¿no? Y bueno, después de hacer mi serum, me fui a hacer mi fellow de research en neuroimágenes, y después de eso empecé mi residencia en neurología. Actualmente estoy en el segundo año. Bueno, mi primer año es de medicina interna, así que técnicamente es mi primer año de neurología, pero bueno, trabajo con un equipo que la verdad es muy bueno. O sea, todos los residentes con los que trabajo son súper buena onda. Tenemos uh, tenemos muchas actividades educativas. Mi director de programa es uno de los educadores en neurología como que más conocidos acá en Estados Unidos, y también hay bastante influencia e investigación en nuestro departamento. Como residentes no tenemos la obligación de hacer un montón de investigación, tenemos que presentar un póster o presentar un caso clínico en lo que son nuestros grand rounds, pero aparte de eso no hay, digamos, una obligación. Sin embargo, bueno, yo siempre he tenido cierta inclinación a hacer investigación, y bueno, para suerte mía, porque creo que muchas de las cosas cuando te vas adelantando en tu carrera es en parte fortuna, en parte conocer de pronto a gente muy, muy buena o que te ayuda también a progresar. En mi departamento al departamento de neurología llegó un doctor que es de la Universidad San Agustín de Arequipa, que había terminado su fellowship de desórdenes del movimiento y que trabaja bastante en investigación en la parte de Parkinson con DBS. Y con él, bueno, he empezado a hacer algunos proyectos de investigación. Justamente acabamos de terminar una revisión sistemática que lo vamos a llevar junto con un caso clínico acerca de movimientos de Corea en pacientes con diabetes. Y creo que esa es otra parte importante, que creo que en todas las etapas dentro del desarrollo profesional es bueno tratar de tener un mentor, ¿no? Creo que eso siempre es algo que puede favorecernos. No es algo, no sé cómo será ahora en San Fernando, pero cuando nosotros estábamos estudiantes no era algo que digamos, tuviéramos necesariamente. De pronto en el camino te encontrabas con alguien que te guiaba, te ayudaba, pero creo que dentro de sociedad científica siempre ha habido, de alguna manera u otra, una mentoría entre distintos años, de pronto de la escuela de medicina, pero también con past members, y creo que eso es algo muy valioso.
Y bueno, eso es, bueno, dentro de la experiencia clínica también quería mencionar, como había mencionado antes, cómo estas habilidades que desarrollas a partir de la investigación, particularmente en neurología, yo creo que es algo muy valioso, porque en neurología nosotros utilizamos un enfoque muy sistemático en cuanto al diagnóstico, ¿no? Así como hemos aprendido, como aprendemos en Perú, de la misma manera se hace acá. Entonces, siempre que un paciente llega con un problema neurológico, empezamos hablando de lo que es la localización neurológica, después pasamos a lo que es el diagnóstico nosológico y etiológico, ¿no? Y es algo que que lo usamos diariamente. Nosotros, como mencionaba dentro de mi programa, tenemos muchas actividades educativas y, por ejemplo, en las mañanas siempre tenemos lo que son los casos clínicos, en donde empezamos tan solo hablando de un problema y después haciendo todas estas partes del enfoque diagnóstico, ¿no? Y después, ¿en qué otra parte de mi experiencia clínica yo creo que de pronto tengo o, o, o aplico las cosas que trato de hacer cuando de pronto escribo mis notas, ¿no? O sea, las notas en la historia clínica. Creo que es algo muy importante. En Perú la verdad es que creo que no desarrollamos tanto eso por varios motivos. Uno de los motivos es que utilizamos todavía las historias de papel. Entonces, generalmente cuando escribimos una nota de progreso, es una nota corta porque no puedes escribir tanto. Acá hay la tendencia a escribir de pronto ya mucho, pero creo que encontrar un punto medio es lo más adecuado. Y en verdad, si uno se pone a pensar en lo que es una nota de progreso, donde utilizamos el diagrama de SOAP, es casi como escribir un caso clínico o escribir un reporte de investigación, en donde vas a tomar tus datos objetivos y finalmente vas a hacer un assessment, ¿no? O un análisis de toda esta información para poder llegar a un diagnóstico. Y qué tanto puedas comunicar de una manera abreviada y sucinta cómo has hecho tu razonamiento lógico para llegar a eso es algo muy importante. Sobre todo si después alguien va a tener acceso a esa información, es muy importante porque es algo que va a ayudar a la otra persona a entender qué es lo que pensaste, ¿no? Y por qué a partir de eso desarrollaste un plan. Que es básicamente el mismo razonamiento lógico y sistemático que se tiene en investigación. Y bueno, eso es básicamente mi experiencia. No sé si alguno tendrá alguna pregunta o si, no sé, querían hablar de algo más. Ya encontré el chat. O sea, me están preguntando cuántas publicaciones científicas tenía. Bueno, cuando vine al laboratorio, o sea, cuando terminé la escuela de medicina, básicamente tenía una publicación científica, que es la publicación que hicimos de nuestro trabajo de epidemiología. Tenía, si no me equivoco, 5 presentaciones en congresos, 5 o 6 quizás. Ya, y sí, eso era básicamente mi experiencia en cuanto a producción científica. Después me preguntan, el proceso para, como yo postulé al fellowship, como mencioné, yo vine primero después de terminar mi internado, y cuando llegué ahí la primera vez fue por recomendación de un médico que conocí acá en la Universidad de Rochester cuando vine a rotar como parte de CIE, de la sección de intercambios. Y esa doctora me recomendó con uno de los doctores en el laboratorio y me aceptaron. Inicialmente era como un estudiante pasante. Y fui por 2 meses y después de eso
La verdad, básicamente, ahí de lo que creo que dependió más fue de cómo hice el trabajo en esos 2 meses, que finalmente el investigador principal con el que trabajé me ofreció una posición de fellowship. En general, creo que encontrar posiciones de fellowship, de research, no es algo muy complicado y es algo relativamente accesible. El mayor problema es si es que encuentras una posición pagada o no. La mayor parte de posiciones a los que acceden médicos internacionales probablemente son no pagadas en un inicio. Yo tuve la suerte de poder haber estado esos 2 primeros meses y que después me ofrecieran una posición pagada, porque ciertamente estar viviendo en Estados Unidos sin que no te paguen en una ciudad cara como Boston es algo bastante difícil. Hay mucha gente que lo puede hacer, es verdad, pero ciertamente sería una inversión muy alta. Pero si es posible ir como que un par de meses y que te conozcan, eso creo es lo principal que la mayoría de investigadores quieren, como que conocerte, saber si vas a trabajar, ¿no? La verdad es que con que seas responsable y cumplas con, digamos, las fechas límites, en la mayor parte de casos están más que felices. El aprendizaje es progresivo. Si tienes un background de investigación, es probablemente mucho mejor y es a tu favor porque vas a tener conocimientos que poder aplicar y poder hacer, o sea, todas las tareas de una manera más fácil, ¿no? Luego me preguntan, para la residencia, para postular a la residencia necesitas completar los exámenes de los STEPS para poder adquirir tu certificado de médico internacional. Los STEPS son los exámenes. El primer STEP es de ciencias básicas y probablemente es para el que más se tiene que estudiar porque tienes que recordar bioquímica y fisiología y bueno, cosas bastante básicas que no las sueles aplicar en el día a día en la práctica clínica. El segundo step es de conocimientos clínicos y el tercero es más como una simulación de casos. Luego de obtener tu certificado de médico internacional, algo importante que siempre se tiene que hacer son rotaciones, porque algo que te piden todos los programas a los que postulas es cartas de recomendación y eso solo lo consigues trabajando con alguien en la parte clínica. También puedes conseguir cartas de recomendación trabajando en investigación y cuando yo estuve en el laboratorio, el investigador con el que trabajaba también escribió una carta para mi residencia, entonces definitivamente es algo que también se puede hacer. Y finalmente después de eso postulas, es una postulación diferente, bastante diferente a la que nosotros conocemos en Perú. Básicamente es como postular un trabajo, postulas a todos los programas que tú quieras, después te llaman a entrevistar. Y la última parte es bastante interesante porque lo que haces tú es una lista de tus preferencias de los programas y los programas hacen una lista de su preferencia de los postulantes y después a través de un algoritmo matemático macheas en el lugar que te gusta, que también tú les gustaste, básicamente. Pero lo más importante son los steps y las cartas de recomendación. La investigación, yo diría que es algo que depende bastante de a qué especialidad vas. Si lo tienes, obviamente es bueno. Si vas a una especialidad quirúrgica, probablemente sea más valioso que una especialidad clínica, principalmente porque las especialidades quirúrgicas son un poco más competitivas para los internacionales. Y también porque a través de investigación puedes hacer bastante networking. Entonces, por ese lado puede ser más importante. Y después todo tipo de otras actividades también las puedes poner en tu currículum y también, bueno, tienen una validez, pero en general, como mencionaba, lo más importante son los steps y las cartas. Después me preguntan, en su experiencia, ¿cómo fue con el proceso de aceptación del residentado con los steps en el USMLE? Bueno, como dije, es un proceso interesante en el sentido de que vas y entrevistas en los distintos lugares a los que aplicaste inicialmente y bueno, conoces un poco más de cómo es el residentado en esos distintos lugares es interesante porque
vas y te venden el lugar, básicamente. Todos quieren que vayas, porque si ya te llamaron a entrevistar, significa que tienen algún interés en ti. Entonces, cuando estás ahí, te van a vender el lugar, te van a decir, no, que es una maravilla, y etcétera. Siempre es interesante también poder escuchar a los residentes, porque finalmente ellos te van a poder contar de su experiencia, y creo que eso es algo que se tiene que tomar siempre en cuenta. ¿Y cómo es que los STEPS ayudan a eso? Bueno, los STEPS son lo más importante para postular a la residencia. Así que, ¿por qué? Porque es el primer filtro. Nadie ve tu currículum sin primero filtrarte a través de los STEPS. Sobre todo si eres internacional, eso es realmente importante. ¿Cómo es que va a cambiar eso ahora que el Step 1 va a ser pasar y no pasar? No sé cómo será, pero antes, por ejemplo, había muchos programas que tenían una calificación mínima. Por ejemplo, para el Step 1 muchos tenían una calificación mínima de 220, 230, otros tenían calificaciones más altas, de pronto 250. Y entonces, si tú no llegas a ese puntaje, te filtran y no ven absolutamente nada de ti. Así que si tienes 50 papers publicados, es la verdad en ese sentido irrelevante si es que no pudiste alcanzar de pronto un puntaje que ese programa está esperando en tus steps, ¿no? Entonces es por eso importante en el proceso de postulación a la residencia priorizar, yo diría en ese sentido, los steps y conseguir buenas cartas de recomendación. ¿Cuál fue mi preparación previa al residentado? Mi preparación previa al residentado fue hacer mi serum, hacer investigación y hacer mis rotaciones. Creo que las rotaciones definitivamente son muy importantes en el sentido de adquirir experiencia en un ambiente hospitalario en Estados Unidos. Al final la medicina es la misma, en el sentido de que el cuerpo humano funciona igual aquí, allá, en todos lados, pero el tipo de paciente es un poco diferente. El paciente en Estados Unidos tiene mucha más carga de enfermedad, lo cual lo hace relativamente más complejo, pero a la vez también tienes muchos más recursos tecnológicos a los que puedes recurrir, ¿no? En mi observación, yo podría decir que en Perú tenemos una formación mucho mejor en el proceso diagnóstico, que en parte probablemente está ligada a nuestra falta de recursos en los hospitales, en donde si pides ciertas pruebas van a demorar algunos días, ¿no? Entonces, mientras tanto, haces tu diferencial diagnóstico. Y acá tienen una educación mucho mejor en la parte terapéutica, también en parte porque tienen muchos más tratamientos y esos tratamientos están disponibles, ¿no? Pero esa fue mi preparación, básicamente. Después me pregunto, ¿en qué momento decidió dar el Step 1? ¿Desde cuándo durante el pregrado es recomendable darlo? Creo que eso es algo que cada uno lo debe decidir. Yo lo di cuando estaba en el Serum, porque tenía una posta en donde tenía internet. Era una posta tranquila que me dio la oportunidad de poder estudiar. Y básicamente esas fueron las razones por las que la di en ese momento. Poder darlo en la universidad pero también es una opción. Probablemente vas a tener que dedicar un tiempo estándar a poder estudiar. El Step 1 es probablemente el step más... La verdad es que ahora no sé, porque como han cambiado a pasar y no pasar, no sé cómo va a funcionar eso. Pero antes era el step más importante y el step del cual la mayoría de los programas se guiaban en el puntaje del Step 1 para poder filtrarte. Pero en la universidad también puedes estudiar. Nosotros en nuestra promoción tuvimos un compañero que lo dio en la escuela de medicina, ¿no? Pero al final depende de cómo te programas, de las prioridades de cada uno. Obviamente también es importante que aproveches, ¿no?, las rotaciones en la universidad, que aproveches el tiempo en la universidad al máximo. Yo empecé a estudiar cuando empecé mi Serum y estudié por más o menos, deben haber sido 8 meses, más o menos, que le dediqué a poder estudiar para el Step 1. Después me comentan, ¿podría ampliar más sobre las cartas de recomendación?
Las cartas de recomendación, bueno, es algo estándar acá en Estados Unidos, que creo que lo hacen desde que están en el colegio, básicamente, porque aquí postular a cualquier lugar en donde quieres, tienes que ir con alguna recomendación, porque ahí hablan un poco más de cómo eres de manera personal, ¿no? Que alguien te conozca, creo que es muy importante para quien te está aceptando. Seguimos a través de rotaciones clínicas. Obviamente tienes que tratar de hacer un buen trabajo, no sé, poder hablar cosas durante la discusión de los casos, que te conozcan, y después le pides al doctor que te haga una carta de recomendación. Es importante que sepas que tu carta de recomendación va a ser buena, y uno puede saber eso probablemente a partir de cuál ha sido el trato que has tenido con el equipo, con el doctor, o sea, cómo te he dicho, porque también les puedes pedir como que feedback acerca de cómo has hecho tu trabajo, y en base a eso te puedes guiar de si te va a escribir o no una buena carta de recomendación. En general, nadie te va a escribir una mala carta de recomendación, nadie te va a aceptar escribirte una carta de recomendación si no te va a hacer una buena carta. Ese es en general, digamos, el patrón. Pero obviamente hay quienes escriben como que cartas mucho más sobresalientes, y eso es lo que uno debería tratar de obtener si es posible. No siempre los doctores te dan la carta para leerla, pero en algunos casos te dicen qué te parece. Se supone que, bueno, ellos pueden poner cuando suben la carta, porque lo suben a través de un sistema electrónico, si es que la leíste o no, ¿no? Y si la puedes leer, bueno, es enhorabuena, porque la verdad en ese sentido tienes más certeza de qué cosa están hablando de ti, ¿no? Y es bastante diferente, o al menos para mí fue algo bastante nuevo cuando conocí cómo es que hacen acá las cartas, ¿no? Prácticamente te endiosan en las cartas. Es diferente a cómo yo me hubiera imaginado. Son las cartas de recomendación, son cartas súper largas, hablan mucho de ti, o sea, desde cómo haces tu presentación de casos, cómo eres como persona, cuál es tu background de conocimiento y todo eso, ¿no? Entonces es importante que trates de pasar un tiempo mínimo con un doctor asistente, idealmente 2 semanas aunque sea, para que te escriban una carta y se note que te conozcan, ¿no? Después me dicen, ¿cómo se organizan los estudiantes de neurología para la investigación en la universidad? ¿Existe alguna relación con la Academia Americana de Neurología o alguna sociedad científica? Bueno, nosotros aquí todos somos parte de la Academia Americana de Neurología. No estoy segura si en todos los programas te, te pagan la afiliación, pero nosotros nos pagan la afiliación y estamos suscritos a la academia. Con eso tenemos acceso, bueno, a las cosas que te dan, ¿no? O sea, tenemos acceso al Continuum, que es la revista de updates que hacen en neurología. Tenemos obviamente descuentos para los congresos, tenemos descuentos para distintas cosas, ¿no? Eso depende de los programas. No me acuerdo la verdad, pero creo que la mayoría de programas te da afiliación al AAN. En cuanto a los residentes de neurología, como mencionaba, nosotros no tenemos exigencias grandes de investigación, y la verdad es que casi ningún programa como que tiene digamos, una currícula específica acerca de investigación, porque bueno, es razonable, o sea, la residencia está enfocada en un entrenamiento clínico. El beneficio de estar en un hospital académico o universitario es que en lugares así, de todas maneras, al ser parte del departamento, tienes acceso a participar en investigación si es que tienes el interés. Obviamente también va a depender del tiempo. Por ejemplo, ahorita yo, como mi primer año de neurología, mucho tiempo no he tenido, y lo único que trabajo es un proyecto pequeño como el que estaba comentando, acerca de movimientos coreiformes en pacientes diabéticos, que es una revisión sistemática, entonces que lo puedo hacer, digamos, en mis momentos libres desde casa, que no me involucra mucho tiempo. Sin embargo, he tenido, o sea, varios médicos con los que he trabajado durante este año me han ofrecido poder trabajar en investigación. Por ejemplo, conocí a un doctor que trabaja en neuroimágenes, y debido a que yo tengo el background en neuroimágenes, me dijo, o
o sea, estás bienvenida a trabajar, y me comentó de los trabajos y todo eso, pero bueno, ha sido difícil porque para poder trabajar en imágenes sí tendría que dedicar un tiempo específico, ¿no? Después también trabajé con otro doctor en neuromuscular, que es una de las divisiones más grandes que tenemos acá en Rochester, y también como que me ofreció, y bueno, esta es una universidad que tiene mucha investigación en neurología, ¿no? Y tiene bastantes grants, entonces desde ese aspecto creo que, por ejemplo, si yo quisiera trabajar en algún proyecto en específico, es muy probable que pudiera conseguir un mentor, y es muy probable que pudiera trabajarlo con alguien. Pero como mencionaba, no hay una currícula específica, no hay una exigencia determinada de qué tipo de investigación se tiene que hacer, y es más como que un interés personal que cada residente desarrolla. Y básicamente la única exigencia que tenemos es presentar un póster anualmente, que puede ser un caso clínico o puede ser una investigación original, y después también presentar hacer otra presentación durante los Grand Rounds, pero nada más. La siguiente pregunta que me hacen era, ¿cree que será más difícil hacer match para non-US IMG el hecho del cambio a pass-fail de la nota del STEP 1? Bueno, mi director de programa no ha comentado nada, pero también tengo que decir que en mi programa no hay muchos IMG, así que no estoy segura qué tanto va a influenciar. Yo creo que puede ser que influya desfavorablemente. Creo que de pronto hay los dos aspectos, ¿no? En programas que son IMG friendly, probablemente va a favorecer a aquellos que pasan con un puntaje bajo, porque de esa manera no van a poder filtrarlos. Y el programa todavía es IMG friendly, eso quiere decir que va a seguir buscando IMGs, non-US IMGs y US IMGs. En aquellos que son non-IMG friendly o que tienen muy pocos IMG, ahora creo que los IMG van a ser probablemente incluso más difíciles de entrar, porque con nota es posible que de pronto a veces llamaran a un IMG porque su puntaje era muy sobresaliente, ¿no? Y lo llamaban por eso. Pero si ya no existe eso, quizás sea más difícil de diferenciar, pero quizás lo llamen por otros motivos, ¿no? Creo que es muy difícil decir cómo es que esto va a influenciar, y va a tener que verse de acá a 3 años o cuando sea que eso empiece. Sí, como dije, no he escuchado nada del comité de selección en mi programa. Doctora, buenas tardes. Yo tengo un par de consultas, doctora. En primer lugar, agradecerle por la charla, doctora. Realmente fue muy, muy buena la charla. Y la pregunta es, ¿qué tan mandatorio podría ser hacer un fellowship en research antes de postular a un programa universitario? Porque dicen que generalmente los programas universitarios son un poco más complejos para poder acceder, y muchas veces te piden mayor cantidad de investigación. Y lo otro que le quería comentar era si es que su plaza que dejó en el hospital, bueno, en el laboratorio, hay algún otro zambaquino. Me comentaba el doctor que nos dio la otra charla, tal vez lo conozca el doctor Montañez, el doctor Raúl. Él nos comentaba, por ejemplo, el Sí. contacto del doctor Arevalo y la doctora Pari, ¿no? Pues que nos van a dar una charla también de los dos, y justo nos comentaba de que ellos habían estado en un laboratorio y que justo el doctor le dejó una plaza a la doctora y algo así, ¿no? Entonces, no sé si conoce algún caso así también. Sí. En el laboratorio en el que yo estuve, nadie se quedó. Hubo una estudiante que iba a ir, pero lamentablemente al final no pudo ir. Iba a ir como estudiante. En mi caso, mi plaza pagada no era exactamente una posición de trabajo, entonces más dependía del grant en el que yo estuve involucrada. Entonces era un poco más difícil desde ese punto de vista, pero en realidad, si alguien estuviera interesado, y es algo que olvidé mencionar, si es que alguien estuviera interesado en poder hacer una rotación en el laboratorio, yo estaría encantada de poder contactarlos. El investigador con el que trabajé sigue ahí, ¿no? Y probablemente va a seguir ahí por bastante tiempo, así que igual tengo muy buenos contactos en el laboratorio, y son un grupo muy bueno, ¿no? Entonces yo estaría encantada de poder recomendar a alguien. Y la parte inicial que me preguntas acerca del fellowship antes de hacer residencia.
Eso depende mucho de a qué especialidad vas a postular. En general, yo diría que si vas a hacer una especialidad clínica, es muy probable que no sea necesario. Incluso para hospitales académicos grandes, no es algo que suelan observar, o sea, como un requisito. Lo más importante, en realidad, para hospitales grandes, hospitales competitivos, en especialidades clínicas, es tu continuidad en la práctica clínica. Entonces, una de las cosas que más toman en cuenta es hace cuándo terminaste la escuela de medicina. Entonces, por lo tanto, hacer un año de fellowship puede ser que vaya en tu contra, ¿no? Y si haces más de un año, puede ser también que vaya en tu contra. Y de ahí va a depender de qué tipo de research hagas. Si es un research básico, de ciencias básicas, probablemente también pueda ser un poco perjudicial porque significa que no vas a tener contacto con pacientes. De pronto, si es un research clínico, tengas un poco más de chances porque, bueno, al menos puedes tener contacto con pacientes, puedes hacer cierta práctica clínica dentro del ámbito de investigación. Pero en general yo diría que no es algo que se requiera y como mencionaba, una de las cosas más importantes que ven es el año de graduación, ¿no? Definitivamente si tienes investigación en tu CV es algo que te va a ayudar o que no es algo dañino, pero si tienes que hacer un balance de qué cosa va a ser más importante, si ya estás listo para postular, postula antes de hacer research. Puedes postular mientras haces research, que es básicamente lo que yo hice, ¿no? O sea, yo en realidad terminé mis steps cuando estaba empezando mi investigación y estuve en el proceso en el proceso de postulación mientras estaba en el laboratorio. Yo llegué al laboratorio en junio y en septiembre de ese año estaba postulando. Entonces, básicamente es mi experiencia. En el ámbito quirúrgico, que son especialidades más competitivas y menos IMG friendly, generalmente investigación es más importante, lo toman más en cuenta en los programas y también es importante porque te ayuda a hacer networking. Estando en un laboratorio, trabajando con un médico cirujano bueno, un médico de cualquier especialidad, ese médico tiene muchos contactos en otros hospitales que te puede ayudar a poder conseguir entrevistas, ¿no? Esa yo diría que sería mi recomendación, ¿no? Hay enfoques diferentes, hay quienes de pronto han pasado por hacer un fellowship y se han quedado en el mismo hospital, y eso también puede ser una manera, pero también depende, o sea, de cuáles, digamos, cuál sean tus objetivos, cuál sea la especialidad a la que estás postulando, ¿no? Genial, doctora, muchas gracias. No sé si alguno más tiene alguna pregunta, chicos, o alguna acotación final. No sé si están los chicos encargados de la línea que tendrían un... Jesús, no sé si puedes hacer una pregunta o una acotación en nombre de los chicos de la línea. O Marjorie. ¿Se me escucha, Pedrito? Sí se escucha, Marjorie. Ya. Buenas tardes, doctora Natalia. Yo soy Marjorie, soy la actual presidenta de sociedad. Yo quería consultarle por qué medio nos podríamos contactar con ustedes, ¿no? Con usted. Porque, bueno, a mí sí me gustaría poder consultar algunas cosas más o algunas dudas que tenga más adelante. Yo Sí, supongo que tal vez los chicos también. ¿tienen alguna pregunta? Me pueden escribir a mi correo. Te lo puedo enviar a ti, Marjorie, o a Pedro, y ustedes lo pueden compartir. También lo puedo escribir acá, supongo. Si es que encuentro cómo se escriben cosas. Ahí encontré. Lo voy a escribir acá. Ya. Así nada, Entonces, para Pedrito, que... está bien. Ok. Ya, muchas gracias. Eso sería todo, Pedrito, por mi parte. Y bueno, agradecerle a usted, doctora Natalia, por darse el tiempo y la paciencia de poder explicarnos poco a poco cómo ha sido su trayectoria en sociedad. No hay problema. Muchas gracias más bien a ustedes por la invitación y bueno, ojalá que haya podido contribuir en algo. Si tienen alguna pregunta me pueden escribir en mi correo que lo estoy tratando de escribir en la pantalla.
básicamente es mi nombre, natalia.chunga.iturri@gmail.com. Y me pueden escribir si tienen alguna pregunta también, sí, a los que están, también Pedro me contactó por Facebook, así que también es una posibilidad, cualquier forma que funcione mejor para ustedes. Genial, doctora. Nuevamente muchas gracias por la ponencia el día de hoy. Y bueno, agradecidos nuevamente. Creo que ha sido muy fructífera la charla para cada uno de los chicos. Y bueno, esperamos que le vaya todo bien, doctora. Y nuevamente gracias por contribuir de nuevo con los societarios y con sociedad, ¿no? Siempre uno tiene ese cariño especial a la sociedad científica. Nuevamente gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Cuídense Gracias a mucho, todos. doctora. Hasta luego. Cuídense. Chao. Chao, chicos. Hasta luego, doctora.